Vamos a enlazarnos y me da un enorme gusto poder saludar a Gonzalo Monroy, experto justamente en temas de energía. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Querida Adela, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Oye, Con mucho frío. sí hace mucho frío. Gonzalo, justo decíamos, pues, ¿quién nos miente, no? La presidenta nos dijo que no había tocado el tema con Trump de Cuba, luego sale Trump el sábado y le dice que, pues, que le pidió a la presidenta que dejara de enviar petróleo a Cuba. En fin, ¿cómo ves esta suspensión del envío de petróleo por parte de México a Cuba? Bueno, vale la pena primero repasar un poquito, Adela, de que la presidenta ha estado mal desde el principio, porque el tema del petróleo con Cuba no es un tema humanitario, es un tema contractual, 100% contractual. Pero no Desde paga 19 nunca, ¿no? Cuba no paga de- el petróleo. Déjame explicarte un poquito A el ver, por qué la diferencia y por qué hago esta aclaración tan importante, que es la razón de la cual la presidenta a veces tropieza consigo misma. La primera es que desde el 79 estamos enviando este petróleo a través de contratos donde cuando México producía 3.3 millones de barriles, pues la cantidad era totalmente insignificante. México tiene una proyección internacional fuerte y no era un tema. Obviamente, aquí vale la pena decirlo, como muy bien apuntas, Cuba no paga, esa deuda se va acumulando, Pemex la pone en sus estados financieros como cuentas por cobrar, simplemente llega hasta un momento en que la deuda se vuelve incobrable y entonces es borrón y cuenta nueva a través del Consejo de Administración, que sí depende del Ejecutivo Federal. Esa historia la pasó Ernesto Zedillo, la pasó Vicente Fox, la pasó todos los presidentes hasta ahorita, incluyendo Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde está el punto de quiebre? Cuando se hace justamente la condonación de esta deuda, es que se vuelve precisamente una donación, pero se vuelve a posteriori, se vuelve de un tema comercial. No hay ningún toma de petróleo que se la vamos y se la regalamos a Cuba por ayuda humanitaria. No tenemos los mecanismos. Y si quisiéramos hacerlo de esa manera, Pemex tendría que argumentar que se tiene que hacer, sobre todo en territorio nacional, para este tipo de cosas. Así que cuando la presidenta dice es un tema humanitario, pues por desgracia se está metiendo el pie ella sola. sí, efectivamente, ¿no? Y se contradice todo el tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar con Cuba? En ese momento, pues mira, tiene una opción Cuba, que es comprar ese petróleo a precio de mercado a quien se lo quiera vender. No hay ningún tipo de imposición por parte de Donald Trump para esto. Lo único que le está diciendo Donald Trump a Claudia Sheinbaum es, si Cuba te paga a precios de mercado, adelante, es una transacción normal, común y corriente. Pero Si de pronto le dice, impondría, ¿sabes qué? pero Trump dijo que impondría Aranceles. aranceles, sí, a aquellos Es países. muy correcto. Ujú. Lo interesante sería, por ejemplo, si se lo vendiera a alguna empresa americana. Eso podría ser muy interesante, ese tipo de cosas. Y fíjate, eso es interesante porque también nos lleva un poco a lo que pasó también con Venezuela, con esta famosa flota fantasma, el Dark Fleet, que es una serie de contenedores, en este caso de barcos petroleros, que andan moviendo petróleo, digamos que de dudosa procedencia, iraní, ruso, en algún momento también venezolano, que podría entrar al quite, pero eventualmente de una manera u otra, y forzado por las circunstancias, Cuba va a tener que comprarle ese petróleo a alguien si es que quiere tener las luces prendidas. Ahora, justamente y literalmente las luces prendidas. Esta es una forma de asfixiar a la isla, ¿no, Totalmente, totalmente. Y Gonzalo? aquí hay un tema muy importante y déjame hablarte de un rumor porque todavía no hay una evidencia significativa del famoso smoking gun, un rumor que viene muy fuerte desde octubre pasado, cuando México estuvo enviando diésel a la isla para meterlo a sus plantas de generación eléctrica y que tuvieran electricidad. Y sin embargo, esa misma semana se observaron muy fuertes apagones en Apagón. Cuba. El Ujú. rumor, el rumor es precisamente de que los envíos de petróleo, de diésel y gasolina que manda México a Cuba no se quedan ahí, sino que son revendidos simplemente por las élites cubanas. Obviamente esto sería gran parte de lo que estaría justamente tratando de prevenir el presidente Trump, cerrarles la puerta de acceso al dinero y petróleo, como lo dijo de Venezuela, esta vez desde México. Ya. Ahora, esto que nos dices que nunca había habido envíos de ayuda humanitaria a Cuba, sino a través de contratos que no se pagaban. Eh, ¿qué significa esto? Porque la presidenta nos dijo, hay dos maneras, ¿no?, de enviar, de cómo enviamos petróleo a Cuba. Una es mediante contratos, que ya sabemos que no pagan, y la otra mediante ayuda humanitaria.
La segunda es la que no existe, Adela. Es ahí donde está la confusión de la presidenta. No hay como tal una ayuda humanitaria de petróleo. Sí puede haber una ayuda humanitaria en caso de desastres, tenemos los protocolos para eso, pero no es nunca a través de combustible. Es muy importante porque estos estatutos de donaciones de Pemex, lo dice claramente desde su ley orgánica de 1960, solamente pueden ser en territorio nacional. Así que sabemos de que por el lado de Pemex, ese petróleo nunca se puede mandar a Cuba, al menos como donación. No como donación, sí como contratos que no se paguen, que es lo mismo, ¿no? Exacto. Oye, ahora desde el punto de vista energético, porque ya vimos también pues algunas respuestas de algunos congresistas de Estados Unidos a los envíos o a los contratos de México con Cuba en energéticos. ¿Cómo puede afectar la renegociación del TEMEC? Muchísimo. Y creo que vale la pena detenernos un poco, Adela, en por qué se da esta presión, sobre todo en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con lo que pasó hace 10 días, el jueves de la semana antepasada, cuando de pronto medios políticos como The Hill y Político ya estaban citando a congresistas norteamericanos muy cercanos al movimiento MAGA, exigiendo que básicamente no hubiera más ayuda a Cuba, que se tratara de asfixiar un poquito más el régimen, que se le estaba dando todos los temas de dictadura que conocemos. Ahí es donde se mete muchísimo la presión, es justamente ese sábado cuando se anuncia que Pemex ya no va a enviar este buque petrolero que iba para Cuba y se va para otro lado. Ahí es donde estamos viendo de que por desgracia el presidente Donald Trump o su administración está tomando todas las fichas del juego en todas las aristas posibles para presionar para una mejor renegociación o con su relación con México. Lo hemos visto en todas las aristas, lo hemos visto con la expulsión de capos mexicanos sin proceso alguno. De hecho, es muy probable que esas expulsiones sean ilegales. Hemos visto cómo cuando el presidente Trump nos pide hacer alguna cosa como los aranceles a China, también lo hacemos. Simplemente nos muestra de que el Estado mexicano está cediendo prácticamente en todas las aristas que ha demandado el presidente Trump. Oye, Gonzalo, desde como experto en energía te pregunto, ¿cómo va la refinería Dos Bocas? Actualmente está ahorita un poco detenida, tuvo dos problemas. Ha tenido problemas eléctricos, que los tuvo apenas la semana pasada, y hace aproximadamente una semana, el lunes, la semana pasada, tuvieron un conato de incendio. Este conato es muy particular, querida Adela, por dos razones. Una es de que no sabemos por qué fue. Si esto es un tema de soldaduras, significa tener que hacer un resellado de toda la instalación, principalmente la planta combinada, que es el corazón de la refinería. Obviamente, con un conato de incendio tienes que detener todo, tienes que limpiar y asegurarte que esto arranque. ¿Qué vamos a ver? Muy probablemente ahorita la refinería todavía sigue en esta etapa de pruebas, no es 100% funcional, si lo quisiéramos llamar así, cosa que veremos durante este año. Si las pruebas salen bien, muy probablemente en esas fechas del siguiente año, Adela, estaremos celebrando de que por fin la refinería de Dos Bocas va a estar trabajando. Porque hoy por hoy no ocurre ni ha ocurrido, Gonzalo. Ocurre de intervalos, piénsalo como si de pronto fuera un prototipo, un auto, y pensar de que nos dio 1 kilómetro y ya estamos celebrándolo, cuando de pronto nos costó al precio de un Ferrari. Obviamente este no es el caso. Tenemos que estar pensando de cómo vamos a tener esta maquinita, este gran conjunto de 17 plantas trabajando al mismo tiempo de forma continua, la mayor cantidad de tiempo posible. Solamente así podemos asegurar de que la refinería está trabajando de manera constante. Ya. Oye, Gonzalo, regresando un poco a lo de Cuba, la presidenta dijo que están buscando de qué otra manera apoyar a la isla. ¿Qué sería? Ah, absolutamente. Y fíjate, es muy relevante la declaración de ayer en Guaymas, porque dice, no podemos estar enviando petróleo, que fue lo que se les pidió, pero vamos a seguir todavía enviando otro tipo de cosas, alimentos, víveres. Hemos visto incluso, y vale la pena repasar un poco la relación trilateral entre Cuba, México y Estados Unidos, cuando también se pidió de que el esquema de médicos que se está enviando desde Cuba Sí. también se detuviera. Obviamente estamos viendo que todo esto ya está siendo un cálculo difícil para la mandataria mexicana, el poder seguir apoyando a Cuba como lo habían hecho sus antecesores.
Hoy hay que decirlo, hay que entrar en un tema de muy realpolitik, de mucho pragmatismo, de ver cuánto podemos seguir apoyando a la isla a pesar de nuestros propios intereses nacionales. Sí, claro. ¿Podría seguir enviando petróleo sin que conste en los registros de Pemex, por ejemplo? Yo te diría de que hoy es extremadamente complicado. Hoy Complicado. tenemos herramientas satelitales, es la razón con la cual hemos visto esta serie de flota fantasma que está en Irán, que está en Rusia, que estaba en Venezuela. Sería extremadamente difícil que hoy que está el foco, o en ese caso la lupa bajo México, se pudiera mover un navío de esas dimensiones. Hoy tenemos a la costa, o en ese caso a la Guardia Costera estadounidense en todo el Caribe, así que estaríamos simplemente tratando de picarle los ojos al tigre. Oye, ya hasta el Papa ha hablado de su preocupación, ¿no? Por el aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Absolutamente, y esto, fíjate que hay un tema muy importante y vale la pena retomar un poco de la historia. Este momento es muy complicado para Cuba porque se parece a 1989. En el 89 cae la Unión Soviética, que era básicamente el que tenía de protectorado a Cuba, tomaba azúcar y era el que le daba petróleo, le daba muchos otros elementos. Hoy, por desgracia, antes, bueno, hace apenas un mes, era Venezuela quien cumplía este rol, es que estaba soportando económicamente a la isla y cuando pierdes apoyo, ya no tiene ninguno. México se vuelve como el bastión de última parada. ¿Qué pasa? Cuando se le corta en ese momento el petróleo, o en ese caso el envío de combustibles, pues Cuba va a tener un problema muy significativo. A diferencia de Venezuela, por desgracia, no hay una oposición visible organizada debido a la infiltración de la policía cubana secreta. Aquí tendremos que ver cómo esta transición, o si se quiere llegar al cambio de régimen, si se puede hacer o emerger o se tendrá que negociar con los poderes en turno. Esa es una de las preguntas más relevantes de este momento. Sin duda. Ahora, ¿será el pueblo cubano el que padezca aún más las consecuencias de la Parece inevitable prohibición por del envío desgracia, de Adela. petróleo? Porque pues si igual ya lo revendían y no les llegaba. Sí, es muy posible que ese sea el caso. Hemos visto, por ejemplo, como te mencionaba, este rumor que hay mucha evidencia circunstancial, pero no hay una evidencia conclusiva que nos pudiera asegurar de que eso es lo que viene pasando. Por desgracia, aquí sí, es el pueblo cubano el que se va a quedar todavía con más de apagones de una semana, de 8 o 9 días. Veremos justamente que no hay una posibilidad real de poder mantener las luces prendidas. Y sin embargo, tampoco parece que haya las estructuras justamente para poder hacer un cambio legítimo del poder. Así es. Gonzalo, pues te agradezco mucho, Gonzalo Monroy, experto en energía. Muchísimas gracias y estamos en contacto y bien atentos, si me permites. Por supuesto que sea de un enorme gusto platicar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Este es un resumen de lo más importante en punto de las 10 de la mañana. De retirarme de la coordinación. Van a pasar muchas cosas en este país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México suspendió el envío de petróleo a Cuba tras su solicitud directa a Claudia Sheinbaum. A bordo del Air Force One insistió en que Cuba debe ser libre. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es falso que hayan abordado el tema de petróleo en alguna de sus conversaciones. También, a través de un comunicado, señaló que el envío de petróleo a Cuba se resolverá por la vía diplomática. Mientras tanto, se enviarán otros productos fundamentales para la isla. Durante su gira por Baja California, la presidenta regañó a legisladores locales que coreaban su nombre y buscaban tomarse una foto con ella. Les exigió estar más cerca de la gente y salir a territorio. Adán Augusto López anunció que dejó el cargo como coordinador de los senadores de Morena y presentó a Ignacio Mier como su sustituto en este puesto legislativo.